Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España, que vive intensos días políticos con la decisión de Sánchez de seguir al frente del poder, y todo ello en la antesala de unas interesantísimas elecciones en Cataluña que vamos a analizar en este estudio, con dos historiadores hispanistas y con dos colegas de la prensa. Saludo ya a Adeline Rucuar, historiador hispanista. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Rafael Prus, compañero del diario La Opinión. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Tenemos también a Eusebio Val, corresponsal del diario La Vanguardia en París. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Benoît Pelistrandi, historiador hispanista también. Muchas gracias por venir. Hola, buenos días. La intensa primavera política española, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, los últimos días en España han sido de vértigo. El presidente Pedro Sánchez decidía continuar después de amagar con una dimisión fundamentada en el acoso que viven él y su esposa tras una investigación abierta donde muchos, sin embargo, han visto cálculo estratégico y otros directamente puro teatro. Tras dejar al país en vilo 5 días sin tomar medidas regenerativas como en un principio muchos habrían esperado. Aún es complicado entender lo que le ha pasado a Sánchez en la antesala de unas elecciones catalanas donde en principio su partido, los socialistas, son favoritos, pero donde hay mucho en juego en esa competencia con sus socios independentistas tras dar luz verde, recuerden, a la controvertida ley de amnistía que ha permitido a Sánchez lograr sus apoyos necesarios tras las elecciones de julio pasado para gobernar en Madrid. Un rompecabezas de poder que hoy vamos a intentar analizar. Repasemos lo que dice la prensa. Diario La Vanguardia. Sánchez dice que se queda para regenerar la política. El presidente sostiene que seguirá con más fuerza. Diario Ara. Sánchez agita el inicio de la campaña en Cataluña. Y el periódico Sondeo GESOP para el PSC, los socialistas catalanes, se afianzan y el duelo de independentistas es por la segunda plaza entre Junts, independentistas de derechas, y RC, independentistas de izquierdas, del presidente actual de Cataluña, Pere Aragonès. Bueno, con el paso de los días, no sé si van teniendo claro lo que ha pasado en España o si les asaltan más dudas que certezas. ¿Por qué? ¿Les convence alguna teoría o nos faltan datos y solo, no sé si la historia pondrá luz a lo que ha ocurrido en España y a este periodo de 5 días en vilo con la carta de Pedro Sánchez? ¿Qué les parece? Es un poco complicado porque la historia precisamente necesita tiempo para ver los resultados. Somos los periodistas los que vamos más a lo factual, ¿no? La historia, los historiadores necesitáis más dato frío. Los resultados de esta jugada, porque a fin de cuentas es una jugada, pues ya lo veremos, pero más tarde. Luego me sorprende un poquito que se le dé tanta importancia siempre a Cataluña, cuando ha habido elecciones en el País Vasco, hace 2 o 3 meses en Galicia también, o sea que en este momento en España pasan muchas más cosas. Pero es verdad que se ve desde fuera la política española como una especie de enfrentamiento entre Madrid y Barcelona. Eso también habrá que verlo con el tiempo. Rafael, no sé si va teniendo más claro, cuando ha pasado ya ciertos días, lo que ha pasado estos días en España, con este periodo en el que Sánchez ha dejado en vilo el país, si vamos teniendo más certezas o más incertidumbre. Yo en lo personal voy teniendo cada día más incertidumbre, pero bueno, Rafael. Estoy de acuerdo y al final no es tanto el hecho de que Sánchez abrió un debate acerca de los límites de la competición electoral, de la lucha política, que es un tema, un debate que a mí me parece sano e interesante. El problema es que cuáles son las consecuencias que él mismo ha sacado de estos días de reflexión, y al final da la impresión de que hemos vuelto al principio y de que no hemos avanzado mucho en la reflexión acerca de las soluciones concretas, las medidas que pues él como presidente del gobierno español puede poner en marcha para regenerar a la política, como dice él. Y al final es como, bueno, han pasado esos días de misterio, los electores de izquierda pasaron miedo, algunos de ellos. ¿Y para qué? Es que ¿Para ahora, qué? Eso se lo preguntan muchos. ¿Para qué? Es que ya hemos salido de esa jugada y no vemos muy bien qué ha cambiado. Exacto. ¿Hay respuesta a eso, a ese para qué, Eusebio? ¿Para qué? Yo diría que sobre todo ha sido un cálculo político más que un problema personal, aunque pueda haberlo en parte,
pero sin saber exactamente a qué lleva esto, ¿no? Porque la gran pregunta en Cataluña es si esto va a beneficiar al candidato socialista Salvador Illa o no. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro que vaya a beneficiarlo, porque en el fondo Sánchez ha dado la impresión de cierta debilidad política, ha perdido autoridad como líder. Un líder que se plantea si sigue o no sigue no es un líder fuerte. Entonces esto para los electores genera una sensación de que quizás si votan a los socialistas, bueno, la relación con Madrid va a continuar así, va a haber elecciones en España. O sea, yo no tengo nada claro que el cálculo, si era para beneficiarlo en las elecciones catalanas, haya sido el cálculo correcto. Porque encima se le critican por los dos lados, por los que piensan que es puro teatro lo que ha hecho Sánchez y los que en principio empatizaron con una circunstancia que podría ser personal, ahora se dan cuenta que todo esto, ¿para qué? Si no se ha anunciado ningún tipo de medida, señor Pelistrandi. Yo creo que no hay que olvidar que uno de los rasgos muy fuertes del gobierno de Sánchez es haber llegado, tras una moción de censura, criticando a la corrupción sistémica del Partido Popular. Y no olvidemos que desde hace 4 meses el Partido Socialista Obrero Español está envuelto en varios escándalos, el famoso caso Coldo, durante la pandemia y tráfico de influencias, la duda sobre los asuntos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Y entonces eso naturalmente pues, ha debilitado la imagen del Partido Socialista frente a un Partido Popular que ha dejado atrás algunas cosas y con un Alberto Núñez Feijóo que intenta centrar el partido. Entonces yo creo que con esta jugada, que es cálculo político, ha entrado 2 cosas en cuestión. Primero, yo creo que ha habido una evaluación jurídica a ver si efectivamente los asuntos de su mujer corren el riesgo de convertirse en tráfico de influencias, y creo que si no ha dimitido es que han estimado que no hay riesgo serio, por lo menos. Y por otra parte, es que solamente estamos ahora hablando de la jugada de Sánchez y hemos olvidado todos los otros temas. Y a nadie habla del caso Coldo, nadie habla de Ábalos, del que fue ministro de Transportes. Y entonces aquí sí que ha cambiado un poco el ritmo de la campaña electoral en Cataluña y el ritmo de la política española. En España estos días se han abierto muchos debates, bueno, algunos tienen ecos en el mundo entero. Sánchez apuntaba con el dedo a los pseudomedios, a las noticias falsas, pero esto tampoco es una exclusividad en español. Aquí en Francia también, bueno, hay un regulador audiovisual, pero que también tiene límites. ¿Cómo se debe encarar este debate en España? ¿Cómo lo ven? Bueno, parte del problema me parece es lo que decía mi compañera, ¿no? De que muchas veces se vive todo como si fuera una batalla entre Madrid y Barcelona, y desde, por ejemplo, si hablamos de Cataluña y de la secuencia política que hemos vivido con el proceso, es verdad que si uno ve cómo se comenta esto desde algunos medios madrileños, por ejemplo, o no catalanes, pues da la sensación de que, el mundo mediático a veces en España da la impresión de que son 2 planetas que se enfrentan y no comparten nada, sí, y no tienen nada en común, cuando en realidad, pero lo vemos en la vida política, y yo creo, por ejemplo, que la aparición de Vox en el escenario político cambia cosas, por ejemplo, porque esto supone una radicalización del discurso público, y también por parte de la izquierda, viendo que la ultraderecha vuelve en España, también hay como una especie de efecto, de contraefecto, ¿no? Y sí, es algo que también se vive en Francia, que es como una radicalización de las posturas, polémicas mucho más intensas, violencia verbal cotidiana, a diario, en los medios de comunicación y entre políticos. Entonces, no es estrictamente español, es europeo o quizá podríamos decir mundial. Eusebio, el tema de los pseudomedios, de las noticias falsas, no es una exclusividad española tampoco. No. A donde apunta Sánchez tampoco está en todos los países ya hoy en día. Otra cosa es los medios que nos demos para luchar contra ello. Sí, pero es evidente que en España, no sé si por la competencia entre los medios, el efecto de las redes sociales, el punto de agresividad. El punto de agresividad es muy, muy alto.
bueno, y la cultura política en general se ha degradado, ¿no? Yo creo que si lo comparamos con la transición, ¿no? Los que vivimos la transición, aunque fuéramos muy jóvenes, era otra cosa, ¿no? Había debate acalorado en el Parlamento, pero se guardaban ciertas formas. ¿Y el manual del periodista se respetaba más? Sí, yo creo que se respetaba también al elector, se respetaba más la inteligencia del elector. Desgraciadamente estamos en un ambiente muy diferente y yo de verdad que tengo cierta nostalgia de los políticos de la transición y de los debates de la transición. Entonces, si era estrategia lo de Sánchez, ¿el objetivo electoral era movilizar sus bases de cara a las elecciones catalanas y las europeas? Claramente. Y no olvidemos sobre el tema de la prensa, que efectivamente existe una prensa muy dura en España y sobre todo en los medios digitales, pero que también el control del país por el Partido Socialista se ha hecho cada vez más fuerte. Y no olvidemos que uno de los grandes directores del país es consejero de Pedro Sánchez en la Moncloa. No olvidemos que han purgado a Sabater, han purgado a Cebrián, después de que José Luis Cebrián, fundador del país, haya hecho un gran texto en contra de la amnistía. Es decir, que aunque el país intente guardar una cierta forma de pluralidad, en realidad se ha convertido... Sánchez ha modelado más el partido a su imagen y semejanza, purgando más quizá las posiciones más centristas que cabrían en el Partido Socialista. Desde luego. Centrémonos en las elecciones catalanas. Estas elecciones hay que verlas con consecuencias en Madrid, en las fuerzas con las que gobierna Sánchez. ¿Cómo puede afectar estas elecciones al juego de poder entre Madrid y Barcelona? Adeline. Todo depende probablemente de quién vaya a ganar esas elecciones. Si es el Partido Socialista con Izquierda Unida, que es de izquierdas, independentistas de izquierdas, que son 3 o 4 partidos, creo, partiditos. Bueno, Esquerra, que tiene una... Esquerra, aunque la CUP pero hay va más, a quedar muy... la CUP. Si no gana o si se alía con Junts, o sea que ya es independentismo de derechas, vamos a decir, para simplificar... Ya veremos. Vuelvo a decir que esto hay que verlo. En cuanto a insultos y cosas así, creo que en la Tercera República, a finales del siglo XIX, era peor todavía. ¿No? Lo que pasa, o sea, insultarse en el Parlamento es una cosa acostumbrada para los políticos. Lo que pasa es que ahora no se tiene mucho en cuenta, estamos hablando de prensa, ¿qué pasa con las redes sociales? Porque escapan realmente de todo control. También es que el adversario político ha pasado a ser el enemigo, ¿no? Sí, entonces se radicaliza y yo creo que muchas veces la prensa intenta seguir un poco esa radicalización de las redes sociales. Lo que tampoco sabemos si plasma bien lo que hay en la calle, la sociedad, o si es una deriva política radicalizada que no plasma el estado de agresividad en la calle. Es una duda que les planteo. A vuelta de pausa vamos a entrar de lleno en lo que es las elecciones catalanas y lo que está en juego. Enseguida volvemos. RFI, la selección del mes. Pedro Mizutani. De paradis, Tiwani. vivre d'air pur, de mélodie, une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Richard Bonnat. Il y avait quoi avant? 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 Il y avait quoi? Manu Digital. Let it go, Manu Digital. Listen, I got a brand new rhythm, make me jump up on it. Jump up on it, yeah, me no, jump up on it. RFI. No es fácil entender lo que está pasando en España en esta especie de primavera política tras la decisión de Pedro Sánchez en la antesala de las elecciones catalanas, pero lo estamos intentando descifrar aquí en esta edición de En Primera Plana con 2 historiadores hispanistas, Benoît Pelistrandi y Adeline Rucois, y con 2 compañeros de la prensa, Rafael Proust y Eusebio Val. Todos los sondeos dan en Cataluña al candidato socialista Salvador Illa como ganador. Le pregunto,
Eusebio, ¿esto es el reflejo de la ley de amnistía que es plebiscitada en Cataluña como un brazo tendido del gobierno, o es el cansancio ya arrastrado y erosionado de varios gobiernos independentistas que han dejado la gestión de Cataluña en un segundo plano? ¿O hay parte de ambas? Yo creo que es en parte ambas, pero más el segundo factor, ¿no? Llevamos 12 años de procés que no ha conducido a nada, sino a enfrentamiento, a división interna entre los catalanes y, efectivamente, a dejar de lado la gestión de los servicios públicos que se ha deteriorado. Entonces la gente quiere un poco de tranquilidad. Y quizás muchos van a votar a Illa no porque sean socialistas sino simplemente por falta de alternativas, ¿no? Lo que pasa es que podría ganar, pero no ganar con mayoría, porque el voto va a ser muy atomizado. Y entonces la cuestión es con quién pacta, claro. Lo más probable es que pacte con Esquerra Republicana, los independentistas de izquierda que últimamente están como más moderados, pero de todas maneras el ejercicio del gobierno va a ser muy complicado y en Cataluña no se descarta incluso que haya que volver a votar para que surja una mayoría viable de gobierno. Es que puede haber vetos cruzados que bloqueen el gobierno de Cataluña, pero además el rompecabezas político es tremendo. Está el factor abstención, porque en Cataluña la población, digamos, que procede de otras partes de España, no se siente muy identificada con estas elecciones y la abstención es altísima, incluso supera el 50%, lo que distorsiona los resultados, porque los independentistas que sí van a votar pues están sobrerepresentados en el Parlamento. Y eso es una realidad que complica la victoria de un partido no independentista como el Partido Socialista. Es que, Benoit, se pueden analizar estas elecciones en múltiples perspectivas. Están los posibles vetos. Está también el juego de la hegemonía soberanista, es decir, una lucha interna dentro de lo que es el independentismo. Pero está también cómo repercute en Madrid con los socios de gobierno desde Sánchez. El tablero se puede analizar por múltiples vías. Yo creo que efectivamente hay una cosa clave, es que la ley de amnistía, aunque haya sido votada por el Congreso de los Diputados, aún no es una ley. Es decir, que tiene que pasar por el Senado, volver al Congreso de los Diputados. Con lo cual creo que hasta que esta ley de amnistía no sea aplicable y aplicada, Junts tendrá siempre el interés de mantener el gobierno de Sánchez en vida, porque eso es absolutamente necesario. Gracias al indulto, no olvidemos que los de Esquerra, que ellos sí que han pasado por la cárcel y después el indulto, están otra vez en la vida política. Entonces eso creo que es la garantía de vida del gobierno Sánchez a medio plazo. Con lo cual, como vemos, los sondeos son dan un panorama bastante complicado. Yo creo que, efectivamente, la ventaja es que si hay bloqueo en Cataluña, eso permite a Junts seguir teniendo una palanca de presión sobre el gobierno Sánchez en Madrid. Y después, cuando tienen la ley de amnistía, se vuelve a votar en Cataluña y después dejan caer al gobierno de Sánchez. Pero eso es un cálculo que podría cambiar si Puigdemont decide, en esta última semana de campaña, dar un golpe de sorpresa. Es tremendo el rompecabezas político que menciona Benoit. Hay que ir anotando para no perderse. Adelino o Rafael, ¿qué les parece todo este rompecabezas que plantea Benoit? Pues lo que acabas de decir es complicadísimo. Yo creo que es complicado, además de entender para los franceses. Bueno, para los españoles ya lo es de por sí. Pero para los franceses, saber lo que es el estado actual, o sea, qué es una autonomía en España. La autonomía catalana, qué poderes o qué derechos tiene frente a otras o frente al gobierno central, cómo son las relaciones. Mientras no se explique esto... ¿Qué competencias tiene? Claro, porque aquí el Estado regional francés está mucho menos descentralizado. Exactamente, ¿por qué pide esto o lo otro? Financiación, no sé qué, en fin. Bueno, todo esto mientras no se cuente esto, va a ser complicado entender un poco el rompecabezas y lo que cada partido pide o quiere. Sería interesante ver cuál es la sorpresa que apuntaba el amigo Pelistani. Sí. Yo creo que el golpe de sorpresa sería que Puigdemont se presentara en Barcelona el último día de campaña, porque con eso obliga la judicatura y las fuerzas de seguridad a detenerle. Y eso sería romper completamente la campaña electoral en vísperas de la jornada de reflexión, movilizar
movilizar a su electorado. Como Sánchez ha dado un golpe de efecto, yo creo que Puigdemont tiene que volver a dar otro golpe de efecto. Porque es verdad que vemos, según los sondeos, que el golpe de efecto de Sánchez ha removilizado al electorado de izquierda. Y entonces yo creo que Puigdemont, que quiere sobrevivir a estas elecciones, que necesita sobrevivir a estas elecciones, porque sí hay... Necesita un golpe de efecto de esa altura. De esa altura. Eusebio, ¿de esto se habla en Cataluña, Impresa Catalana? ¿Ese rumor existe o...? Yo no he visto este rumor, pero tiene cierta verosimilitud. Es arriesgado, ¿no? Porque... O quizá algún tipo de movimiento que se parezca, a lo mejor no exactamente... Pero es verdad que, a veces, salvando mucho las distancias, en el 2004, cuando hubo el atentado de ETA en Madrid, la reacción que tuvo Aznar provocó un vuelco total, ¿no? No, ya digo que la situación era muy diferente, pero el impacto emocional que tendría en Cataluña una eventual detención de Puigdemont sería tremendo. O no detención. O sea, en ambos casos sería un terremoto preelectoral. Desde luego, el temblor del que ha hecho Sánchez no ha gustado en el independentismo. Ahora, la personalidad de Puigdemont se presta a este tipo de cosas. Sí. Parece como que ese es el ambiente de que algo con Puigdemont va a pasar, pero no sabemos el qué. Es verdad que... Si es detenido, es un escándalo al vísperas de las elecciones, y si no es detenido, deja al gobierno en el ridículo. Y muchos sectores que iban a votar a Salvador Illa diciéndose, pues es lo menos malo, que se quedarían en casa. ¿La amnistía y ahora un mal resultado independentista podría enterrar definitivamente el procés, Rafael? ¿Es ya algo enterrado o cómo lo ves? Yo diría que el proceso está enterrado en su dimensión original y tal y como se pensó cuando se declaró de manera unilateral la independencia. Pero contando todo esto nos damos cuenta hasta qué punto es imposible que esas elecciones se centren en temas catalanes, estrictamente autonómicos, porque hay demasiados desafíos. O sea, la ley de amnistía, la mayoría de Sánchez, que está a unos escaños de perderla, su movida o su cálculo político. Vemos que el ámbito nacional tiene demasiado peso en esos comicios catalanes, y ahora, claro, con la figura de Puigdemont, que tanto en Cataluña como en el resto de España es una figura, increíblemente divisora, ¿no? O la gente o le odia o es un héroe de la causa, ¿no? Entonces, claro, la ley de amnistía, yo creo que se aprueba o no, pues va a ser un eterno tema de debate al final, ¿no? Sí. Adeline, ¿cree que un golpe de efecto como el que prevé Benoit por parte de Carles Puigdemont, de una figura tan imprevisible, al final de la campaña, sería un escenario, desde luego, realmente sorprendente que se presta la figura de Puigdemont a que no lo podamos imaginar? Sí, no, desde luego, sería un golpe de efecto. Para contrarrestar al de Sánchez, ¿no? Al mismo tiempo, que no ha gustado mucho en el independentismo. Probablemente. Ahora, que lo haga o no lo haga, que pueda cruzar la frontera, que se presente, no lo sé. Francamente, no lo sabemos. O sea, eso es lo bueno de la política, es que nos sorprende cada día. Pasa que el drama es que los problemas básicos de Cataluña quedan al margen, ¿no? O sea, la sequía, el hecho de que no haya agua, haya una falta dramática de agua en zonas muy turísticas, en cambio hay agua de sobras en la cuenca del Ebro, o sea que no se ha previsto un trasvase de agua, ¿no? La sanidad, el tema de la inmigración, ¿no? Porque estamos hablando de independencia y Cataluña en los últimos 30 años ha cambiado de fisonomía de manera radical. Es decir, hay tantas cosas de las que se habla demasiado poco y en cambio del procés, de la polémica, de qué va a hacer o no Puigdemont, es un poco, eso es lo que desmotiva a la gente a ir a votar y lo que distorsiona los resultados. Porque ¿qué temas creen que va a motivar a los catalanes a ir a las urnas el 12 de mayo? Ahora ya no es el procés. Hay que tener en cuenta que se elija el Parlamento de Cataluña y las competencias que tiene el Parlamento de Cataluña, pues eso deberían ser los temas de esas elecciones. Que también, si vemos, los catalanes siempre votaron de manera distinta en las generales y en las catalanes, por ejemplo. Es verdad, el catalán no tiene el voto preestablecido. Y si Esquerra, que con Pere Aragonés, el presidente saliente de la Generalitat, sufre un retroceso, pagará la ausencia de políticas públicas en esta última legislatura. Yo creo efectivamente que en realidad el proceso se mantiene, iba a decir vivo como el Cid, que cuando estaba muerto, es decir, que es un fantasma.
ha fracasado, y entonces la realidad se vuelve a imponer. Lo vimos con la pandemia, lo vemos con los temas europeos cruciales, los temas de Ucrania, lo estamos viendo en Oriente Medio. Es decir, que yo creo que también la sociedad catalana ha cambiado estos 4 últimos años. Se ha dado cuenta que algunas cuestiones y planteamientos que se hacían en el 2017 están en desfase con el mundo como ha ido y ha evolucionado. Y entonces yo creo que los catalanes, los que van a ir a votar, quieren una propuesta para ir adelante y pasar página. Yo creo que definitivamente esta idea de pasar página es importante. Pero el problema es que estamos hablando de pasar página, pero no concretamos las políticas que se van a implantar. De todas formas, el jueves por la noche fue el debate con los candidatos a la presidencia de Cataluña. El tema secesionista casi no salió y de nuevo ya otros temas, sobre todo el tema de la financiación catalana. Es el tema que más estaba encima de la mesa. Parece financiación, sequía, parece que por fin en estas elecciones sí que se va a hablar de otros temas que trasciendan al monotema que ha impregnado la vida política en Cataluña durante años y años. Eusebio. Sí, yo creo que la ventaja que tiene Illa es que el candidato socialista es ese pasar página y dedicarse a gestionar, ¿no? Y dejar ya los sueños que han fracasado y es el candidato que un poco que puede el que menos crispación genera entre las 8 opciones y hay un deseo realmente, yo creo que profundo. Esa es la única certitud que quizás sí que tengamos, ¿no? El deseo de pasar página. Es una duda que tengo, porque me parece que es precisamente lo que pues, Esquerra Republicana tenía estos últimos años esa imagen de independentistas de izquierda, pero gestores serios, etcétera. No sé, es una duda. A lo mejor estos pues de Esquerra y ahora los socialistas van a gozar de esas ganas, ¿no? de estabilidad y de gestión un poco más seria, un poco más cotidiana. Y es verdad que Salvador Illa es un hombre ponderado, que ha tenido bastante buena imagen como ministro de Sanidad, a pesar del caso lo veremos a partir del día 12 de mayo. Muchísimas gracias a los 4 y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.